Interpretación de planos eléctricos, presentada por Pablo Cortina, Jorge Espino, Sergio Jara García y Rolando Maroño. Los esquemas son nuestro mapa para el diseño, construcción y solución de un problema de circuitos. La comprensión de cómo leer y seguir esquemas es una habilidad electrónica para bastante básica, pero hay cosas que necesitamos saber antes de comprenderla del todo. Para empezar, con los planos eléctricos. Se basan en planos arquitectónicos, se dibujan en estado de reposo y existen tres tipos: general, de funcionamiento y de circuito. El general es unipolar o unifilar. El plano de funcionamiento es una presentación detallada de circuitos, de mando y de una conexión eléctrica. El plano de circuitos es el más usado en la presentación de una conexión y se divide en un circuito principal o de potencia y en un circuito auxiliar o de mando. La simbología e identificación. Para esto vamos a empezar con los resistores. Resistores. Lo más elemental son las resistencias. Generalmente se representa por líneas en zigzag con dos terminales que se extienden hacia afuera. Símbolos internacionales usualmente se representan con un rectángulo. Potenciómetros y resistencias variables. Se representan con el símbolo usual de un resistor, pero con una flecha que lo atraviesa. Un resistor variable tiene esta flecha en diagonal, ya que el dispositivo sigue teniendo dos terminales. En cambio, un potenciómetro tiene tres terminales y por lo tanto la tercera terminal se representa con una flecha imitando otra pata de entrada. Capacitores. Hay dos tipos que se usan comúnmente. Uno representa el polarizado, que es el electrolítico, y el otro el no polarizado. En cada caso hay dos terminales con dos platos dibujados perpendicularmente. También se encuentra en la curva en el no polarizado el cátodo, que debería tener menos voltaje que el positivo. Inductores. Estos usualmente se representan con curvas o internacionalmente con un rectángulo rellenado. Switch. Hay muchos tipos. El básico es con dos terminales, con una línea semiconectada que representa el actuador. También se encuentran los alimentadores de voltaje DC y de AC. También tenemos las baterías, ya sean pilas AA o recargables de polímero de litio, se representan con dos o más líneas desproporcionadas. Nodos de voltaje. En esquemas muy complejos se pueden asignar símbolos especiales. Se pueden conectar dispositivos a estas terminales que pueden ir directamente a 5 volts, 3.3 volts, voltaje directo o tierra. Generalmente voltajes positivos usan flechas que apuntan hacia arriba y nodos de tierra requieren una línea perpendicular, una flecha o tres líneas que apuntan en forma de triángulo. Diodos. La pata positiva se representa con la base del triángulo y la parte negativa se representa con una línea perpendicular a la base del triángulo, como por ejemplo los LEDs, los fotodiodos y el Zener. Aquí hay una tabla con más símbolos. Como podemos ver, los transistores MOSFETs o lo que acabamos de mencionar. También existen puertas lógicas que se representan con sus respectivas patas de entrada y salida, y hay de diferentes tipos: AND, OR, XOR, NOT, ENAND, NOR o XNOR. También para op-amps o circuitos de amplificación y de integrados, como pueden ser los microcontroladores con sus respectivas patas. También los reguladores de voltaje, que tienen generalmente tres patas, que es la entrada, la salida y tierra. Nombres de los componentes son generalmente una combinación de una o dos letras y un número. La parte letra del nombre identifica el tipo de componente. R para resistencias, C de los condensadores, U de los circuitos integrados, etc. Cada nombre del componente en un esquema debe ser único. Si tiene varias resistencias en un circuito, por ejemplo, deben ser llamados R1, R2, R3, etc. Nombres de los componentes ayudan a los puntos de referencia específicos en los esquemas. Los prefijos de nombres están bastante bien estandarizados. Para algunos componentes, como las resistencias, el prefijo es solo la primera letra del componente. Otros prefijos de nombre no son tan literal. Inductores, por ejemplo, son L.
Aquí hay una tabla rápida de componentes comunes y sus prefijos de nombre. R resistores, C capacitores, L inductores, S switches, D diodos, Q transistores, U circuitos integrados e Y para cristales y osciladores. Para leer esquemas principalmente se representan con dos colores. Un color para representar los dispositivos y otro color para representar los cables que unen a los mismos. También existen los nodos. Como aquí podemos ver unos tipos de nodo cuando están conectados, y cuando no hay conexión entre nodos no lleva el punto para representarlo. Para evitar confusiones se suelen poner los nombres en etiquetas externas a cada componente. En esquemas muy complejos se deben dividir en varios bloques funcionales. Pueden haber secciones de regulación de voltaje, sección de microcontrolador o una sección para conectores. Los mejores esquemas llevan las entradas del lado izquierdo y las salidas del lado opuesto. Finalmente debemos reconocer los nodos de voltaje como tierra y voltaje de entrada, o ya sea 5 volts, 3 volts. Bueno, en conclusión, los valores ayudan a definir exactamente lo que es un componente. Para los componentes esquemáticos como resistencias, condensadores e inductores, el valor nos dice cuántos ohmios, faradios o henrios tienen.